Muy buenas tardes, gracias por su asistencia. Vamos a comenzar el Semergen en vivo que trata sobre el papel de los antivirales orales en el tratamiento precoz de COVID-19. Agradecer a Semergen por la posibilidad del webinar y a MSD por su colaboración no condicionada. Esta tarde contamos con la presencia de tres expertos en la materia. Cada uno desde su punto de vista nos va a ayudar a dibujar esa actualización en este tema. Contaremos con Manuel Linares. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Rafa. Gracias por la invitación. Contamos también con Juan González. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Rafa. Me sumo al agradecimiento de Manuel. Gracias por invitarme. Y buenas tardes, Miguel Salaver. Pues nada, Rafa, encantado de estar con todos vosotros aquí en Semergen, en vivo y en directo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por estar dispuestos y colaborar. Creo que son tres excelentes profesionales y que nos va a venir a todos muy bien esta pequeña actualización con todo el mare magnum que ahora mismo tenemos en estos momentos, ¿no? En primer lugar, recordar sobre todo a aquellas personas que no están con nosotros por culpa de esta pandemia, nuestros pacientes, familiares y conocidos, porque bueno, esto es lo que supone un antes y un después en nuestras vidas. Y bueno, la última actualización del Ministerio del 20 de abril, referida a los últimos 7 días, nos habla de una incidencia acumulada a 14 días de 555, de una incidencia acumulada a 7 días de 260, ambas en aumento. En los últimos 7 días hablamos de 187 personas fallecidas, con casi 50.000 contagios, y eso que tenemos una cobertura vacunal del 92% con pauta completa y un 52% de personas con dosis de refuerzo. Actualmente estamos ante una situación de fatiga pandémica, creo que tanto profesionales como los ciudadanos, de cansancio. No se puede al final tampoco hablar de gripalización visto las cifras de personas fallecidas y ciertas circunstancias. Se retiran las mascarillas, se genera una alarma en algunas comunidades autónomas como Asturias. El virus sigue ahí. Pero bueno, tenemos una asimetría entre países, una brecha entre continentes y estrategias diferentes como estrategia cero o estrategia del el virus en libre circulación. Pretendemos en esta reunión analizar la situación actual de la pandemia, sobre todo desde el punto de vista de la atención primaria y entrar un poquito en detalle en cuál es el papel de los antivirales orales en el manejo de los pacientes con COVID. Vamos a profundizar en la actualización de los factores de riesgo y vamos a hacer una revisión también de la evidencia publicada sobre los fármacos que actualmente tenemos a disposición, ¿no? La idea que vamos a llevar a cabo en el Semergen en vivo es esta pequeña presentación para situarnos en el contexto y nuestros ponentes hablarán en torno a 10 minutos cada uno sobre uno de estos puntos que hemos comentado. En primer lugar, Manuel nos hablará sobre la situación actual y perspectivas de futuro, un mundo cambiante. A continuación, Juan González nos hablará sobre redefiniendo los factores de riesgo de mala evolución. Y finalmente, Miguel Salaver nos hablará sobre antivirales para el tratamiento ambulatorio precoz de COVID-19. Posteriormente haremos una pequeña discusión y unas breves conclusiones. Así que, sin más que decir, pues vamos a empezar con Manuel Linares Rufo. Manuel es especialista en medicina familiar y comunitaria y especialista en microbiología y parasitología, máster en medicina tropical y salud internacional por la Autónoma de Madrid y es presidente de la Fundación IO y coordinador del grupo INVAP de Semergen. Manuel, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Rafa. Pues sin más voy a compartir pantalla. Vale. Antes de... A ver.
No sé si estáis viendo la presentación. Vale, pues a ver, casi 2 años y medio después, cuando preparaba un poco lo que me habéis encargado para hablar hoy, digo, yo no sé ya qué contar, ¿no? O sea, y la situación actual y perspectivas de futuro y un mundo cambiante. Ya se habla de esa séptima ola que ya está aquí. Y fijaros, la charla básicamente la voy a centrar en una diapositiva que puse en la primera charla que di hace casi 2 años y pico ya, y es la estructura del virus, porque lo interesante de este webinar al final es hablar de este sujeto que nos trae por la calle de la amargura, ¿no? Y cuando hablamos de antivirales y lo nuevo y lo que estamos haciendo y de variantes y de mutaciones y de nuevas olas, pues tenemos que volver a este coronavirus con esta estructura a la que le hemos dado tantas vueltas, a la que nos hemos sumado un poco en cierta medida todos en su estudio, ¿no? Acordaros de los 7 coronavirus humanos, aparte de los animales, y un poco de estos genes que nos han traído por la calle de la amargura a la hora del diagnóstico, de esas amplificaciones de genes ahora mismo que estamos viendo en los laboratorios con unos CTs altísimos, como restos un poco, que la interpretación cada vez es más compleja en un contexto que ya hay un montón de gente que ha pasado la enfermedad y que estamos amplificando material genético de muy distinta manera. Y aparte es interesantísimo esta estructura porque luego el doctor Salavera hablará un poco del efecto de los antivirales, pero es que para destruir el virus, para matar el virus, necesitamos conocerle completamente para utilizar esos inhibidores de enzimas o de creación de mutaciones para el RNA para que esto no vaya para adelante. Y la charla, pues al principio, este es el causante, como esto es una revisión un poco de dónde estamos en este momento, pues fijaros, al borde de esa séptima ola que todo el mundo ya vaticina, pues esto es lo que ha pasado ahí con el pico extraordinario de la Omicron, como se ve a finales del 2021 y primeros meses del 2022. Que ha sido completamente el que dude de que esto era más contagioso, pues se equivoca. Vamos, básicamente la deriva del virus con 500 millones de casos notificados, según la OMS, pues es llamativamente. Y fijaros, aquí en España, pues lo hablaba Rafa también, es muy interesante que esa incidencia acumulada es muy alta a pesar de haber dejado de hacer cribados como estábamos haciendo previamente. Es decir, que todas las sospechas es que esos 500, 600 por 100.000 es muchísimo, muchísimo más elevado porque realmente los casos leves no gozan de ese registro. Y también la segunda puntualización es que desgraciadamente pues, ya hay una notificación, probablemente sean muchos más, pero ya hay 6 millones de fallecimientos conforme al registro de la OMS. Y también es llamativo un poco como aquí sí que nos tenemos que ir un poco al año anterior, a finales del 2020, principios del 2021, para que esas curvas de mortalidad coincidiendo con aquella variante que llegaba desde la India y demás, pues coincidieron, ¿no? Digamos ahora la percepción que, como se ha dicho por ahí, que todo el mundo tiene de que no hay, que esto se está gripalizando, va un poco en base a que esas cifras de mortalidad o que el ser humano se acostumbra a una situación realmente un poco, vamos, que en Estados Unidos murieron 300 personas de COVID el día de ayer y eso como en su momento al inicio de la pandemia dijo, no sé qué recuerdo, alguien, es como si un avión cayera todos los días con pacientes contagiados de COVID, ¿no? Y murieran todos. Y bueno, vamos a hablar de evolución. La evolución a mí me encanta un poco el concepto de evolutivo, ¿no? Hay dos motores de la evolución, que es la variación genética, por un lado, y por otro lado la selección natural, es decir, el éxito reproductivo, ¿no? Y en este virus se combinan las dos acciones, es decir, el virus es un virus RNA con mucha capacidad de mutar por las características del material genético que tiene y las particularidades del virus, y luego al final este virus no iría para adelante si
como se ha dicho muchas veces, si elimina al huésped o si esa gravedad pues al final va más. Es decir, estamos viendo cargas virales cada vez más altas, es decir, se mezcla lo que yo he llamado como azar y necesidad, ¿no? Azar, es decir, los errores son muy frecuentes, es decir, de hecho eso ha condicionado un poco la aparición de todas estas variantes. Y luego la necesidad de que ese contagio sea más alto. De hecho, la sintomatología de las primeras variantes a las actuales es que ha variado, ¿no? Y eso será un tema de debate probablemente para las preguntas de después. De hecho, al virus le interesa estar en todos los mamíferos, en todos los animales posibles para que esa distribución pues aumente. Fijaros, aquí os pongo lo de las cuasiespecies, que, por ejemplo, el virus de la hepatitis C, que también es otro virus de RNA, sí conviven en sí mismo, pues a veces formas, esas variantes de ese propio virus dentro del mismo paciente. No es el caso del SARS-CoV-2, que sí que cuando pasa eso se genera un poco las hibridaciones, que son las que nos traen un poco por la calle de la amargura con el análisis genómico de lo que está pasando y lo de las variantes un poco a las que tenemos que tener más atentos. Y esto ya empieza a tener ya unas dimensiones colosales, ¿no? Esto es sacado de ayer de la página NextTrain, que es donde se va codificando un poco nuestro árbol genealógico, ¿no? Ya esto parece una gran familia, ¿no? de dónde estamos, desde aquella variante inicial de Wuhan a las Omicron con las variantes que se han ido describiendo. Y lo que es más importante, es decir, cómo se están distribuyendo a lo largo de nuestro planeta. Y esto es interesantísimo porque, claro, es decir, la eficacia, los estudios pivotales sobre los que se van a sostener el uso de los nuevos antivirales y de tratamientos eficaces, pues va a ir un poco enfocado a lo que esté circulando. Es decir, que todo indica que esto han sido olas sucesivas y distribuciones sucesivas, pero ahora mismo nuestras fronteras están abiertas, el tránsito, por así decirlo, de virus es continuo y esto, la vigilancia epidemiológica a nivel de aparición de nuevas cepas, pues debe estar ahí y no debemos olvidar. Y en este contexto tan complejo, pues se quitan las mascarillas, ¿no? Que es un poco todavía pues un paso necesario. Hoy he leído en Twitter una frase que me ha gustado mucho, que el virus no lee el BOE, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos sucediendo es que, bueno, al quitar mascarillas por la vía de contagio, pues esto lo previsible es que aumenten los casos. De hecho, todos los datos que estamos recibiendo en las últimas semanas pues indican eso. Y luego tenemos otro contexto, es decir, se quitan las mascarillas, no en todos los sitios y no todos los países abordan un poco el manejo de la infección, ¿no? Todos hemos visto las imágenes de los telediarios de Shanghái o de China en estos momentos, siguiendo un poco las políticas restrictivas iniciales de confinamiento que hemos tomado aquí en nuestro país no hace tanto, ¿no? Pero digamos que cuando ya ves que está pasando otras cosas, ya como miras un poco con recelo de, oye, ¿qué estará pasando en Shanghái? ¿Qué estará pasando hay algo que no sabemos, ¿no? Pues todo parece que no, porque parece que los datos que se están compartiendo no van más allá de las cepas que he mostrado en las diapositivas anteriores, ¿no? Y fijaros, esto es datos un poco de 25 de abril de las hospitalizaciones que había en España, de las personas que estaban ingresadas en UCI, y si os fijáis aquí en este puntito, pues esto parece va para arriba, ¿no? O sea, en esa curvita. Y os pongo una tecla que a mí me encantaría tener en nuestras consultas, que es porque la percepción, ¿no? de nuestros pacientes, de nuestra realidad, es esa vulnerabilidad, ¿no? El análisis de la gente que está falleciendo o que está ingresando a nuestros hospitales es un perfil cada vez más definido que ojalá pudiéramos, por así decirlo, diseccionarlo de tal forma que hiciéramos un tratamiento tan dirigido que diagnosticáramos esos pacientes en los periodos ventana necesarios, individualizando el riesgo y tratando un poco de que esa vulnerabilidad pueda ser detectada y prevenida, ¿no? Primero con la vacunación, como hemos visto, ahora con tratamientos que ayuden un poco a
a frenar esas hospitalizaciones y esas complicaciones, que todo el mundo sabe quién se muere de COVID, ¿no? Que ahora mismo el perfil es un paciente pues, pluripatológico, con muchas patologías, pacientes que, por supuesto, de riesgo no vacunados y bueno, ¿cómo vamos a detectar esa vulnerabilidad? Yo creo que el doctor Juan González de Castillo nos hablará mucho de esos algoritmos y de esa detección, ¿no? Me parece súper interesante el manejo de esta tecla de atención primaria. Y luego otras ondas, ¿no? Porque ya Rafa también lo ha dicho, estamos muy en unas coberturas vacunales interesantísimas. A mí me encanta el gráfico de Chen, que es cuando aparece una enfermedad y empezamos a vacunar, y luego de repente la gente va perdiendo un poco en el estadio 3 la pérdida de confianza, ¿no? Y surgen esos brotes y eso surge un poco, por así decirlo, como es necesario que pase, que la opinión pública vuelva a tener esa sensación de riesgo, ¿no? Es decir, estamos viviendo un momento que nuestros pacientes no perciben ese riesgo. ¿Cómo ser detallistas, un poco, mostrar un poco esa confianza en las vacunas sin necesidad de que ocurran esos brotes o seguir protegiendo a los vulnerables, ¿no? Yo creo que este gráfico de Chen nos puede hablar un poco de lo que va a pasar en un futuro que no muy lejano, ¿no? Bueno, aplicado un poco también a la aparición de tratamientos eficaces. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Se hablará luego más detalladamente, pero sí que hay muchas novedades. Hay un problema formativo, es decir, los médicos del primer nivel deben estar formados porque esto es una realidad. Las moléculas que tenéis ahí a la izquierda son orales, están autorizadas y están disponibles y esto requiere de una organización en el primer nivel necesaria que debe gozar un poco del apoyo de las gerencias y a nivel político de organizar esos circuitos para que funcionen, porque si no, esto no se va a poder dar desde el primer nivel de una forma adecuada. O vamos a llegar tarde, o los estudios pivotales están. Se ha caído, ¿no? Voy a compartir pantalla otra vez. Manuel, ¿te puedes conectar? Sí, estoy conectado. No sé si me escucháis. Sí, te escuchamos. Sí, estamos aquí con todos nuestros oyentes. Realmente me parece interesantísimo el tema del point of care, ¿no? Como se ha dicho, la utilidad un poco del diagnóstico de ese paciente vulnerable en el primer momento y luego de los mecanismos de acción que vamos a utilizar y en cada momento, ¿no? Yo creo que, bueno, esto se hablará después, me parece muy, muy interesante. Cepas y más cepas, ¿no? ¿Qué cepa está ahora por ahí, ¿no? Digamos que las nuevas variantes es un fenómeno inevitable, como hemos visto en la deriva natural del virus, que permanecerá constante en el futuro y que la vigilancia epidemiológica tiene que estar. Pues ahora mismo lo que tenemos es una combinación de lo que se llama un poco de una recombinación de otras cepas, la variante X esta, que es la XE en concreto es una combinación de la Omicron BA1 y la BA2, que sí que parece que hay datos que es mucho más transmisible. Al final es lo que os decía, es más transmisible porque, ¿os acordaros cuando hablamos de los receptores de la AC a nivel de vías respiratorias inferiores? El virus ha desarrollado la capacidad de multiplicarse también de forma muy eficaz en vías superiores, vías respiratorias superiores, y eso ha condicionado también pues que la diseminación por aerosoles y de contagio del virus pues sea mucho más mayor, o sea, mucho mayor. Y luego, por así decirlo, por resumir lo que tenemos, pues estamos variantes en seguimiento en este momento, la XD y la Omicron BA3, variantes de interés, pues que esto es de cara un poco a la OMS, la BA4 y la BA5,
variantes de preocupación que ya estaban etiquetadas como tal, la Delta, la Omicron BA1 y BA2, y estas que no han alcanzado todavía un nivel de relevancia, sí para los medios de comunicación que rápidamente salen en las páginas de periódicos y televisiones de la XE, de la XF, pero bueno, de momento todavía no tiene relevancia como para ser variantes de seguimiento. Y ahí tenéis un poco cómo está la distribución en España, pues más o menos en este momento de variantes. Tenemos que seguir utilizando fuentes fiables, fuentes de confianza y nuestro espacio un poco de movernos como profesionales sanitarios tiene que seguir guiada por fuentes un poco referenciales a la hora de todo lo que usemos, a la hora de vacunar, a la hora de estudiar la epidemiología, a la hora de tratar a nuestros pacientes. Otra cosa interesante que me preocupaba muchísimo, pues los circuitos, ¿no? Hemos conseguido muchos cambios con el COVID hacia bien, ¿no? Hemos creado circuitos de respiratorio. Cuando yo veía esta foto, que lo ponía hace un año también en una presentación y se hacían cribados de 3.000 personas que entraban en un concierto, el pasaporte COVID, todas estas cosas, retirar el circuito respiratorio de los centros de salud, yo creo que desde mi punto de vista es una equivocación, ¿no? Porque los virus respiratorios, dígase la gripe, dígase el VRS, dígase metanemovirus, otros virus que están ahí y que van a seguir estando, el tratar de minimizar un poco el contagio de nuestros pacientes en nuestras salas de espera, yo creo que si dejamos de utilizar un poco el sentido común en esto, a pesar de que la percepción de riesgo haya bajado, creo que nos estaremos equivocando. Y sobre todo es un buen momento de introducir cambios definitivos para quedarse en esos circuitos que nos integren con hospital, con la urgencia hospitalaria, con los servicios infecciosos, para tratar un poco de acelerar un poco el manejo de estos pacientes vulnerables. Recordar que de gripe en España en el 2019 murieron 3.500 personas, ¿no? Y esto es un paciente que por supuesto no era cribado, que seguía entrando en nuestros centros de salud tosiendo o contagiando al paciente al lado o a los pacientes vulnerables. Otra pregunta que me hago, y es muy interesante, ¿no? ¿Cuánto cuesta todo esto, ¿no? El gasto debe calcularse un poco, necesitamos estudios de coste-efectividad, ¿no? Porque realmente estamos viendo que es un modelo que debe ser sostenible, no ahora, sino para que el control de las enfermedades vaya un poco adelante. Y cada vez nuestros estudios y la gente que nos dedicamos un poco a ver un poco las pruebas que hacemos, los diagnósticos, debemos un poco introducir estas variables un poco y estas fórmulas tan interesantes en la interpretación un poco de los datos de todo lo que utilicemos. Cada vez hay más estudios y cuando empecemos un poco a utilizar los fármacos antivirales va a ser un fármaco, un factor fundamental para que los que tienen que tomar las decisiones a nivel de ministeriales pues vayan más adelante. Y bueno, no quiero ser pesado porque realmente al final el 2020 ha supuesto un cambio completamente en nuestra forma de actuar. Creo que en este momento nuestro usuario se está volviendo a ir por un camino paralelo, que nuestros diseños nuevamente no se están adaptando a lo que está sucediendo y que realmente ese gap que existe en este trecho que el paciente no cruza por ahí, pues tenemos que un poco ser más inteligentes y volver un poco a reconducir para no tener que estar hablando de séptimas, octavas y desgraciadamente de muertes y de ingresos hospitalarios nuevamente. Pues nada, la atención primaria sigue ahí, en la brecha. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Nada, nos has repasado cuál es la situación actual en cuanto en la atención primaria, en cuanto a la convivencia esa con el virus, en cuanto a la virulencia, la vulnerabilidad de nuestros pacientes, la posibilidad de fármacos orales, que siendo el primer nivel asistencial y donde vive el paciente, pues eso es clave, y que ahí hay un papel fundamental por parte de los gobernantes, de los gobiernos, ¿no? El government de la organización del sistema. Y bueno, has insistido sobre todo en el tema de los circuitos respiratorios, en esos procesos que si funcionan, lo que funcione no lo estropees, no lo toques,
y a pesar de eso estamos con un gap, ¿no?, con los pacientes. Referido a nuestros pacientes, Manuel, esos pacientes, sobre todo los pacientes más vulnerables, esos pacientes crónicos que viven en la atención primaria y que puntualmente se acercan a las distintas consultas hospitalarias por sus patologías, ¿cómo entramos en ese papel educativo? ¿Cómo podemos reducir ese gap con nuestros pacientes? ¿Qué ideas propones tú sobre esa última diapositiva que habías puesto de la divergencia de ese gap? ¿Cómo educamos? Claro. A mí me parece interesantísimo el reto que tenemos ahora mismo, ¿no? A nadie se le ocurriría ver unas vesículas y una sospecha de un herpes zóster en un paciente mayor con el riesgo de neuralgia posherpética y no poner un antiviral para reducir ese impacto, ¿no? Yo creo que estamos un poco en ese momento tenemos definidos, ¿no?, los pacientes vulnerables, ¿no? Tenemos que trabajar mucho a nivel educativo, a nivel de detección precoz. Sí que es cierto que la sintomatología ha cambiado y es una de las cosas que habrá que ver un poco cómo se modula eso para que estos fármacos tengan su hueco y el paciente perciba como la necesidad de interrumpir un poco la evolución natural de la enfermedad y del desarrollo trágico. Que todo el mundo sabe cómo puede evolucionar alguien con una neumonía si no se le pone el antibiótico adecuado, y pues aquí un poco la vulnerabilidad, la suma de factores, ¿no? Todo el mundo sabe que fumar, tener colesterol alto, no caminar, pues tiene un porcentaje de riesgo. Pues tenemos que ir un poco hacia esa identificación, esa caracterización de nuestros pacientes. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que hay muchas vías, ¿no? La educación comunitaria, la información, la transparencia. Yo creo que hay una serie de cosas que tienen que estar sobre la mesa y estamos ahí, yo creo que en ese momento, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. A vosotros. Nuestro siguiente ponente es Juan González del Castillo. Juan es doctor en medicina, especialista en medicina interna y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinador del grupo de infecciones de la SEMES y trabaja en el servicio de urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Voy a compartir pantalla para poneros la presentación. Y si no me equivoco, pues la tenéis que estar viendo. Bueno, yo quiero contestar en los próximos minutos a dos preguntas fundamentalmente respecto a la COVID y la situación actual. La primera pregunta que creo que es pertinente es si realmente debemos tratar a los pacientes con enfermedad leve o moderada en el contexto actual, y el segundo es cómo seleccionar a esos pacientes en el caso que estéis de acuerdo en que debemos tratarlos, ¿no? Entonces, para esta primera pregunta, vamos a hacer esta reflexión sobre si realmente merece la pena, y lo tenemos que tener en la cabeza en nuestra consulta cuando atendemos un paciente con COVID, si existen algunos de ellos que debemos tratar, ¿no? Ahora estamos en un contexto sustancialmente diferente al que teníamos hace un año, en tanto en cuanto tenemos una variante como es la Omicron, que ya desde el principio mostró unas características de una menor virulencia, una mayor transmisibilidad, como ha dicho Manuel, pero menor virulencia. En la parte superior de la diapositiva veis un primer estudio que salió cuando esta variante empezó a circular en Sudáfrica, donde podemos ver en la tabla de la izquierda cómo el paciente afectado por la variante Omicron, pues efectivamente era un paciente de una edad más joven y con menos comorbilidades y con menos tasa de infección respiratoria, de insuficiencia respiratoria aguda cuando el paciente era evaluado inicialmente. En la tabla de la derecha podemos ver los resultados clínicos de estos pacientes y realmente había significativamente menos riesgo para ventilación mecánica, ser ingresado en unidades de cuidados intensivos, tenía una estancia media menor en la hospitalización y una menor mortalidad. Estos primeros datos de Sudáfrica luego se confirmaron. En la parte de abajo de la diapositiva podéis ver la tabla del Reino Unido y las referencias bibliográficas. Como digo, a mediados de diciembre, el Reino Unido confirmó estos datos de una mejor perspectiva con esta variante.
Y además ocurre otra circunstancia, especialmente en nuestro país, como ha mencionado Rafa, tenemos una alta tasa de vacunación y en esta gráfica podéis ver por grupos etarios cómo el incremento en la vacunación, en la tasa de población vacunada, se correlaciona con una disminución en las diferentes olas, cuarto y quinto periodo, el quinto es el de Delta todavía, una menor incidencia de letalidad bajo el paraguas de la vacunación. Y bueno, veis aquí estas gráficas, ¿no?, donde el triángulo verde marca la variante Omicron y el cuadrado pues la variante Delta, y como con la Omicron pues hemos visto una tasa de hospitalización menor. Aquí tenemos la conjunción de la Omicron y de la elevada vacunación, y este es el efecto el que estamos viendo: menos tasa de vacunación, menos pacientes ingresados en la UCI, menos letalidad entre los casos y menos letalidad entre los hospitalizados. Por tanto, es claro que la variante con menor virulencia y la alta tasa de población vacunada nos pone en un escenario positivo, y de ahí la pertinencia de la pregunta, ¿no? Pero también hemos visto que a pesar de estas circunstancias positivas, pues seguimos viendo pacientes que fallecen a diario, y ahí vemos en la sexta ola en números absolutos la cantidad de pacientes que han fallecido, y en la introducción nos hablaba Rafael de las cifras recientes de más de 100, casi 200 fallecidos en los últimos días. Por tanto, a pesar de todo este escenario, indudablemente hay pacientes en riesgo de fallecer, y creo que es pertinente intervenir sobre esos pacientes de mayor riesgo de progresión, de mayor riesgo de que tengan una hospitalización o un fallecimiento durante esta infección. Y la pregunta clave es cómo seleccionar estos pacientes candidatos, ¿no? Una de las cuestiones importantes es que todas las escalas de riesgo que se han ido desarrollando y todos los factores de riesgo descritos pues hasta que ha surgido la variante Omicron, estaban realizados en otro escenario donde había una menor tasa de vacunación y unas variantes más virulentas. Por tanto, la primera pregunta sería si esos factores de riesgo y esas escalas pronósticas descritas previamente son capaces de identificar con la misma precisión en el escenario actual a esos pacientes de alto riesgo en los que deberíamos iniciar tratamiento en los estadios iniciales de la enfermedad para evitar su progresión, ¿no? Bueno, os traigo algún estudio, 2 o 3 estudios sobre los factores de riesgo de estos pacientes, o cómo identificar estos pacientes más vulnerables y que pueden progresar peor. Y este primer estudio es un estudio americano. Fijaos, en 465 instituciones, pacientes con vacunación completa, más de 1 millón de personas, y fijaos que os remarco en la tabla de la derecha, en primer lugar, la baja tasa de enfermedad por COVID, de COVID grave y de muerte. Ese es el escenario que he intentado transmitiros en la primera diapositiva, pero esto no significa, como os digo, que vaya a haber pacientes que evolucionen mal. Y como podéis ver en la gráfica, esos factores de riesgo descritos anteriormente son los mismos que en la época actual de elevada vacunación. Al final, los pacientes en riesgo son los inmunodeprimidos, son los que tienen comorbilidad como enfermedad respiratoria crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica, neurológica, enfermedad cardíaca crónica o diabetes mellitus. Es decir, los factores de riesgo son los mismos que teníamos antes, aunque el riesgo es menor. Pero estos pacientes tienen un mayor riesgo de evolucionar mal. Y sobre todo cuando acumulan comorbilidades. Y fijaos que cuando acumulan 3, 4 comorbilidades, el riesgo de ingreso en UCI o de fallo respiratorio se incrementa de forma significativa, y la mortalidad también se incrementa de forma significativa, sobre todo si acumulan 4 o más comorbilidades. Por tanto, el escenario también no es solo tener comorbilidad, sino el acúmulo de comorbilidades puede ser crítico para identificar esos pacientes. Este segundo estudio que os traigo es una escala también hecha a partir de pacientes de origen británico, no americano como el previo, en que intentan desarrollar un modelo predictivo en población vacunada. Había parte con vacunación completa y parte con una sola dosis de vacunación, ¿no? Y al final, la gráfica de las derechas se repite lo mismo, son los mismos factores de riesgo, pero creo importante resaltar 2 aspectos. El primero es el de la edad. La edad a lo largo de la enfermedad
por coronavirus se ha visto que es el principal factor de riesgo de mala evolución. Al final, los pacientes de edad avanzada son los principales candidatos a fallecer. Se habla mucho de los inmunodeprimidos y sin duda es un colectivo fundamental, muy importante, trascendental, pero el peso de la edad es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de la toma de decisiones. También es importante mencionar que la comorbilidad y el riesgo de mala evolución está asociado a comorbilidad, pero también depende de cómo sea esa comorbilidad. Y quiero decir que no es lo mismo tener un paciente que toma media pastilla de metformina y es diabético que un paciente diabético con fallo de órgano diana, ¿no? Y eso también es importante reseñarlo a la hora de tomar las decisiones. Veis el ejemplo de la insuficiencia renal crónica y cuando más avanzada es esa insuficiencia renal crónica, más elevado es el odds ratio para complicaciones, igual que en los pacientes diabéticos, como el control de la hemoglobina glicada también es importante para incrementar o no el riesgo de malos resultados. Por tanto, hay que tener en cuenta y por eso desde el Ministerio se establece esta clasificación, ¿no?, de comorbilidades para intentar delimitar cuáles son aquellos pacientes de mayor riesgo y vemos, pues que no me voy a parar en esta diapositiva porque son datos del Ministerio y podéis consultarlos, pero esto es lo que explica que no se hable solo de enfermedad renal crónica o hepática crónica o neurológica crónica, sino que se intente ir un paso más allá e intentar discriminar entre todos ellos. Y tenemos que mirar también lo que ha pasado en esta sexta ola, con la alta tasa de vacunación y con la variante Omicron en España. Evidentemente en esta gráfica es de fecha 4 de marzo, pues podemos ver que desde luego los pacientes no vacunados tienen un riesgo claramente superior frente a los vacunados de ser hospitalizados, ingresar en UCI o de fallecer. Esto nos da una idea de que realmente el impacto más importante que tenemos actualmente es el de las vacunas y no tanto la variante Omicron o la posible menor virulencia de la variante Omicron. Yo creo que esto es así, pero lo más importante es el efecto que la vacuna está teniendo en prevenir la enfermedad leve, en prevenir la enfermedad grave. Pero, no obstante, si miramos la columna de vacunados, podemos ver cómo a partir de la década de los 60 la probabilidad de ingresar en el hospital ya se ve incrementada y se incrementa mucho más en pacientes mayores de 80 años y fijaos abajo del todo en la tasa de fallecidos y cómo esa población de 80 años es la que mayor probabilidad tiene, mayor riesgo tiene de terminar falleciendo, ¿no? La otra pregunta que podemos hacernos es en vida real, ¿no?, lo que significa el tratar a un paciente en cuanto al ahorro, ¿no?, de eventos, ¿no? Este es un estudio de la Clínica Mayo en el que, utilizando este MAS Score que ellos desarrollaron previamente y que, como veis, incluye edad, obesidad o índice de masa corporal y diferentes comorbilidades. Es un estudio observacional, a unos les dan tratamiento y a otros no. Y lo interesante es esta tabla que tenéis aquí y cómo en pacientes con un MAS Score de 4 o más solo necesito un NT de 4 para evitar un evento. Y esto es un NT realmente impresionante, ¿no?, porque muy pocos fármacos consiguen este efecto en la evolución de los pacientes, ¿no? Por tanto, yo creo que hay pacientes en riesgo de progresar a enfermedad grave. Yo creo que debemos ser capaces de identificarlos y yo creo que es imprescindible que los tratemos. En ese sentido, primaria juega un rol fundamental porque es básico el inicio del tratamiento en los primeros días, en los primeros 5 días idealmente, y esos pacientes probablemente están en vuestras manos en esos momentos iniciales. Por tanto, tenéis que tener en la cabeza que los 2 primeros puntos son los que ya incluye el Ministerio, pacientes con inmunosupresión de alto riesgo, independientemente del estado vacunal, o pacientes no vacunados con más de 80 años, independientemente de la comorbilidad, o con 65 más años con factores de riesgo. Debemos ofrecerles tratamiento durante esos primeros 5 días, donde presentan todavía enfermedad leve, para evitar la progresión, evitar la hospitalización, evitar la muerte. Y probablemente, más pronto que tarde, también se incluirán en ese grupo de pacientes aquellos pacientes vacunados con más de 80 años que presentan factores de riesgo, puesto que, como hemos visto, también son pacientes
que aún hoy tienen mayor riesgo de fallecer y mayor riesgo de hospitalización, y son también una población clave importante para tenerlos en mente y poderles ofrecer tratamiento. Nada más, ahí tenéis mis datos de contacto por si queréis contactar conmigo, y estoy disponible para vuestras preguntas. Muchas gracias, Rafa. Genial. Muchas gracias, Juan. Yo creo que has hecho una exposición también muy clara con la situación con la que partimos en España frente a otros países de ventaja en el tema de pacientes vacunados, con el cambio de virulencia que hemos estado mencionando en la ponencia anterior, y ahora has vuelto tú a incidir en la idea, y que el paciente tipo con el que tenemos que actuar con precocidad, vamos, yo creo que todos por obligación, es aquel, sobre todo el inmunodeprimido, el que tiene más de 80 años y aquel que acumula comorbilidades. O sea, que yo creo que ha quedado bastante claro y nos puede ayudar el tema del MAS score o cualquier tipo de escala que se genere alrededor pero tenemos que identificar, ¿no? Y hablando de ese ¿qué ideas propondrías tú para mejorar esa comunicación entre niveles para ayudar a esa precocidad? Porque hablamos de los primeros días, tal como mencionaba también Manuel con lo del tratamiento para el herpes, que tiene que ser en las 72 horas, y aquí realmente vamos a fijar esa idea, ¿no? Aparte de los factores de riesgo. ¿Qué propondrías tú? Yo creo que es fundamental, en primer lugar, que primaria tenga acceso a los tratamientos con molnupiravir y Paxlovid, que son vía oral, y que desde primaria podáis prescribirlo en estos primeros 5 días. También creo que es fundamental que si un paciente tiene contraindicaciones para recibir uno de estos fármacos y hay otras alternativas terapéuticas, se habiliten circuitos de derivación de estos pacientes al entorno hospitalario para poder ofrecerles anticuerpos monoclonales o remdesivir. Y yo creo que hay un defecto que nos acompaña desde hace muchos años en esa comunicación entre el primer nivel asistencial y la atención hospitalaria, y debemos trabajar no solo con el COVID, sino en general con todas las patologías para mejorar esa comunicación. Y creo que hay que establecer grupos de trabajo comunes, con reuniones periódicas, y trabajar en una comunicación directa, ¿no? Aquí en el hospital es muy fácil comunicarnos unos con otros por vía telefónica. Tenemos que establecer comunicaciones sencillas, incluso por teléfono, entre atención primaria y urgencias hospitalarias, y elaborar guías y vías clínicas comunes. Yo creo que, no solo para el COVID, yo creo que esto es un defecto que venimos arrastrando desde hace muchos años y en el que debemos trabajar, y en el sentido del COVID debemos trabajar en que primaria tenga acceso a estos tratamientos, y que si primaria tiene dificultades haya, por las características del paciente, requiera un tratamiento que no tengáis disponible, hay unos circuitos claros de derivación al entorno hospitalario. Muy bien. Pues totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Juan. Pues nada, vamos a pasar a nuestro tercer ponente de hoy. Miguel Salaver Yetí es especialista en medicina interna y en microbiología y parasitología. Es consultor senior y jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Pertenece al grupo de investigación de infecciones graves del Instituto de Investigación de la Fe, y es colaborador de los grupos PROA sobre programas de uso racional y optimizado de los antimicrobianos, y miembro de la Comisión de Infecciones y Política de Antibióticos del propio departamento. También es comité asesor sobre COVID y tratamiento antiviral de la infección por SARS-CoV-2 en su hospital. Miguel, buenas tardes, cuando quieras. Muchas gracias, Rafael. Gracias a Semergen por esta invitación tan agradable, tan interesante. Estoy encantado de oír a mis compañeros de panel, y la verdad he aprendido mucho y me han allanado mucho el camino. Me han dejado, digamos, muchas respuestas a las preguntas que tú nos habías, digamos, avanzado, pues las han dejado bastante perfiladas o incluso respondidas. Si puedo compartir, creo que está intentando salir ya todo esto. La veis ya, ¿no? La presentación, yo por lo menos me la veo. Está en negro. El otro día pasó.
en la prueba fue la segunda. Muy Bien, pues con todo esto, sumarme a los agradecimientos a la iniciativa, al laboratorio que nos patrocina y apoya hoy. Y la verdad es que, como os decía, pues las magníficas ponencias de Juan y de Manuel pues nos han permitido ya dar un focus y una perspectiva muy, muy encarrilado, y parte de mis contenidos pueden estar medio respondidos ya. Realmente mi dedicación va a ser más ya a los fármacos, a los antivirales propiamente, y sobre todo los que podemos usar por vía oral en el tratamiento ambulatorio. Es lo que va hoy el contenido, el título principal de la reunión de Semergen. Y esto viene a colación de que no podemos hacer el mismo tratamiento para todos los pacientes. Hemos ido aprendiendo cómo a los pacientes hospitalizados cada uno tenía, y hemos estratificado los grados de gravedad, necesita nuevo oxígeno, qué tipo de oxígeno, qué situación viral tiene, qué grado de hiperinflamación, etcétera, etcétera. Y una vez estratificado con la escala de OMS o con la que sea, hemos podido dar lo mejor, digamos, el tratamiento más individualizado, más personalizado para cada uno de ellos. Y creo que ahora toca, si tenemos el sentido común, la sabiduría suficiente, hacer lo mismo con los tratamientos, digamos, pre-ENCIS, anticipados, que podemos dar en los no hospitalizados, en los ambulatorios, en casos leves, pero a riesgo de progresión. Queremos evitar la enfermedad moderada, grave o muy grave. Y eso lo podemos hacer ya desde casa, desde atención primaria. Como decía Juan, fundamental, por lo tanto, que tengamos un buen diálogo entre todos. Esto es lo que yo llamo que, más allá del mundo intra-COVID que hemos vivido, con 6 olas y las que puedan aún llegar, con todos esos casos de neumonía grave, de síndrome hiperinflamatorio, de fracaso multiorgánico, de ingresos en la UCI, de ventilación mecánica, ECMO, no vacunados, ahora ya alto porcentaje de vacunación, y también en las consultas externas, pues estamos viendo los COVID persistentes, las secuelas, los COVID crónicos y los, digamos, secuelas del paciente crítico además, pero realmente el esfuerzo ahora lo estamos centrando no tanto en el hospitalizado o en la consulta externa, sino en ese mundo que yo llamo pre-COVID, es decir, todos los pacientes ancianos, ancianos vacunados pero con la vacuna extinta ya en efectividad o cobertura, o insuficiente número de vacunaciones, o pacientes pues no vacunados con diferentes grados de comorbilidad y, por supuesto, trasplantados, inmunosuprimidos, con terapias biológicas. El mundo pre-COVID donde debemos anticiparnos. Y cada estrato, que además tiene un overlap entre unos y otros, lo que queremos es evitar realmente la progresión de ese mundo pre-COVID al mundo realmente COVID del paciente que viene a urgencias y queda hospitalizado. Y tenemos armamento terapéutico, hay estrategias y debemos articularnos entre unos y otros para poder conseguir esta anticipación. Como os decía, si uno de los principios, por lo tanto, es el pre-ENCIP, es la estrategia de anticipación, eso requiere otro principio máximo, que es el de precocidad, y para intentar evitar pues, llegar a estadios moderados o graves, en esta escala, como veis, de la OMS, hemos ido aprendiendo, incluso con el plasma del donante, con el Remdesivir, 3 días ahora en administración intravenosa, pues en pacientes que seleccionamos para poderlo administrar en una especie de hospital de día COVID. Bueno, pues ahora nos toca ya, están llegando los antivirales orales y hemos de darle pues una justificación, una indicación muy precisa a lo que puede ser el uso de molnupiravir o de Paxlovid como tal. Bien, esto es lo que os decía, es la estrategia en pacientes que queremos no profilactear, es decir, no estamos haciendo vacuna o no estamos haciendo monoclonales de pre o posexposición, realmente estamos intentando detectar muy precozmente, cribar bien a los pacientes que han dado un antígeno, que han dado una PCR positiva, que están en su domicilio, que consultan en atención primaria, que tienen esos factores de riesgo de progresión, ya por comorbilidad de edad o bien por inmunosupresión o por todos ellos a la vez, y que les queremos ofrecer algo realmente para evitar esa progresión. Aquí es donde está ahora realmente gran parte de nuestro esfuerzo. Y de hecho, claro, esta es una ficha que han hecho los americanos publicados en el JAMA para
ficha de, digamos, de apoyo informativo a los propios pacientes para explicarles, y esto es fundamental, no me gusta el verbo, pero hay que empoderar a nuestros enfermos o al menos ponerles, igual que a los otros especialistas que ahora ya no se dedican tanto a COVID, pues a informarles de cuál es la situación y qué disponibilidad tenemos en cuanto a efectividad de estos nuevos fármacos. Realmente, pues estos fármacos podrían evitar las hospitalizaciones, permiten acortar en algunos casos los síntomas o evitar que empeoren. Algunos pues han mostrado, y sin ser comparables los estudios, pues una cierta mayor efectividad en lo que es la reducción del riesgo relativo de hospitalización o de muerte, pero bueno, hay que tener en cuenta que esto tiene un precio, y no solo económico, hay un precio de efectos adversos, de tolerancia, de interacciones farmacológicas, nada despreciable en alguno de ellos, como veremos, y desde luego el tercer factor clave, que es el factor tiempo, es decir, hay que administrarlos lo antes posible, cuanto antes mejor, porque si no realmente, como ya hemos visto con otras infecciones virales, pues puede ser la gripe con el oseltamivir, etcétera, etcétera, o la varicela, lo que queráis, el herpes, pues realmente si no tenemos el cumplimiento del tiempo mínimo necesario, pues no vamos a ser realmente efectivos. No son comparables los diferentes estudios publicados en New England y en otras revistas para cada uno de los fármacos, ya sea este inhibidor de proteasas, niraparib, o sotrovimab como monoclonal, o remdesivir bien conocido, pues el inhibidor de la RNA polimerasa viral, o molnupiravir, que provoca una enorme tasa de errores de copias. Fijaros que cada uno tiene un porcentaje y una NNT en cuanto al riesgo relativo de hospitalización-muerte que puede ser disminuido y una NNT más o menos asequible para justificar su uso en esta estrategia anticipada. Le agradezco a Juan que me haya cedido esta tabla, es como digamos, este gráfico es como la tabla anterior y bueno, realmente aparecen diferencias en esa disminución del riesgo relativo de hospitalización-muerte por el uso de cada uno de estos fármacos, pero realmente, como digo, ni el diseño, la metodología son comparables en sí, los tempos, los endpoints, pero bueno, nos dan una cierta foto en cuanto a las posibilidades que después las guías han ido clasificando en su uso. Me gustaría decir que, pues no tendré tiempo suficiente, que molnupiravir, con estudios adicionales que ha habido, los publicados en New England, Mobout y algunos otros, incluso tenemos ya estudios de una cohorte india que mejora los resultados conocidos y también en pacientes, en subgrupos de pacientes inmunodeprimidos, diría que hoy por hoy con estos nuevos datos realmente la eficacia subiría algo más, debe estar en 40-42%. Con estos datos que, bueno, sería estupendo que a partir de ahora, y algunos se han presentado el reciente ECM, el Congreso Europeo de Infecciosas y Microbiología en Lisboa, durante la semana pasada, pues vamos a tener acceso para poderlos disecarlos y proyectarlos de manera mucho más sensible y científica. Como os decía, al final, pues las guías, esas las americanas, las del Reino Unido, las propias muestras en la SEIM o la SEPAR o en las diferentes sociedades, vienen a situar estos 4 fármacos para poderlos administrar en estrategia prevención. Pero claro, no todos son fáciles de administrar, ni tan siquiera en el hospital o en urgencias o en atención primaria, y ahí está nuestro ingenio y capacidad de compenetración y colaboración, como decíais antes, para que diferentes estamentos puedan, digamos, ubicarlos y acelerar su indicación de uso en tiempo y forma conveniente a cada uno de ellos y además poniéndoles un orden, a lo mejor, de priorización. Cada uno, como veis, tiene su categoría de la evidencia como tal, pero yo creo que al final, más que la evidencia o la eminencia, debía ser la experiencia, el sentido común el que nos dé el juicio adecuado. ¿Cómo elegimos el antiviral? Pues fijaros que no es sota, caballo y rey. Si uno es serio, y para esto existe la experiencia y el trabajo en común, en colaboración, que muchas veces lo dan también los grupos PROA, los grupos de uso racional y optimizado de antimicrobianos, incluyendo aquí los antivirales, porque en esta infección influye el virus como patógeno, su carga viral, las variantes que ha comentado estupendamente Manuel, las mutaciones, las resistencias, pero también factores de virulencia, contagiosidad o resiliencia del virus. ¿Qué decir del huésped? ¿Cuánto han durado los síntomas?
es un elemento clave en la toma de decisión de lo que estamos comentando en este tipo de estrategia, o cómo es la gradación de la situación clínica, si aún es leve, no necesita oxígeno, podríamos evitar el ingreso, lo ha dicho Juan, la edad, las comorbilidades. Añado la polifarmacia de muchos pacientes ancianos por el problema de interacciones farmacológicas o los inmunosupresores de los trasplantados inmunosuprimidos. ¿Cuál es el estado de respuesta vacunal? Y algo que dejo también en gris, porque no es fácil medir a pie de cama o a pie de camilla de la consulta la respuesta inmune celular. Y del antiviral, pues su mecanismo de acción, la diana dentro del ciclo vital del virus, si es viricida o más virostático, su PKPD, la seguridad y tolerancia, junto con la toxicidad e interacciones farmacológicas, son claves. Y por último también, si tenemos disponibilidad, si está accesible, cuánto nos cuesta de trabas burocráticas de conseguir que nos dé el fármaco, nos lo suministre el Ministerio, nuestra consejería, nuestra Dirección General de Farmacia y de ahí pues a la mano del paciente o a la boca del mismo. Y después uno de los factores que habéis comentado pues son las variantes. No es lo mismo la alfa, la beta, la cepa original de Wuhan se ha perdido, la llegada de la Delta a India fue enorme, Omicron que os voy a contar, pero es que además las subvariantes, los linajes que están apareciendo, hacen muy complejo la situación de estos fármacos que estamos comentando en cuanto a eficacia y perspectiva, y algunos, pues nada, casi Midimab pues este monoclonal se perdió prácticamente de diciembre a enero con la llegada de Omicron. Ahora hay cierto cuestionamiento, es otro Midimab con la variante BA2 y están desde luego los sabios científicos dilucidando si van a mantener su eficacia. Parece ser que en determinados contextos o con determinadas dosis se están estudiando por la función efectora, aún podría ser efectivo. Esto es lo que os digo, como realmente puede incrementarse en la Omicron BA2, pues digamos el fold change, lo que es la necesidad de concentración para poder neutralizar el virus a nivel de su proteína espicular. Y esto incluso está cambiando semana a semana y debe actualizarse este tipo de estudios. Sin embargo, sí que parece que los antivirales orales, tenéis aquí pues, diferentes variantes y al mismo tiempo los diferentes antivirales, pues parece que Remdesivir, Molnupiravir y Nilotinib mantienen bastante la eficacia en cada uno de ellos. Veis aquí la actividad enorme que mantiene Molnupiravir, que además tiene una gran capacidad y eficacia de erradicar el virus, de bajar la carga viral, cosa que no ocurre tanto como podéis ver con Remdesivir. Son otros diferentes fármacos. Es decir, que a lo mejor en los ensayos clínicos Molnupiravir no ha conseguido ese RR, esa reducción del riesgo relativo, pero cuando miramos su efectividad contra el virus en diferentes variantes, es de los pocos que consigue realmente una reducción significativa y muchas veces la desaparición de la carga viral en el enfermo. Esto es muy importante para evitar a su vez nuevas mutaciones y no solo por la mejoría clínica en algunos pacientes que además tienen tendencia a perpetuar el virus en su organismo, en su tracto respiratorio. Este es Molnupiravir, el MK-Tal, hoy ya disponible por vía oral. Fijaros que esta es una diapositiva que elaboré casi hace un año, cuando estábamos deseando que llegaran este tipo de fármacos. Es un análogo de ribonucleósido, se utiliza en investigación para muchos virus respiratorios RNA y ha cuajado, en concreto para el SARS-CoV-2, pero también tiene actividad en el MERS y en el SARS antiguo. Bueno, lo que hace Molnupiravir es crear una enorme tasa en esa replicación del RNA, había una enorme tasa de transcripciones y por lo tanto de errores, van inflando de errores genéticos, de copias genéticas erróneas el virus hasta que prácticamente le hacen morir prácticamente indigesto de sí mismo, ¿no? Prácticamente pues consigue reducir y anular la carga viral. Esta es la forma en que se incorpora y cómo, a través de una serie de mecanismos moleculares, pues ahí intercediendo sobre la hebra del RNA viral y cambiando pues, las guanosinas por las adenosinas, es decir, produciendo un estímulo de acumulación de diferentes errores transitorios que se van acumulando y al final, obviamente, todo esto afecta a la replicación viral y a la propia infectividad del virus. Este es el estudio base publicado en el New England, esa es la diferencia que había del 30%, que ya os digo que en otros estudios puede incrementarlo prácticamente hasta un 40%, lo cual lo hace un fármaco muy interesante cuando ahora veréis inmediatamente no podamos disponer o administrar otro tipo de antivirales o
de anticuerpos monoclonales. Este es el dato que a mí me parece relevante, que otros antivirales no aportan, o al menos no con esta potencia y esta rapidez, que es la eliminación, es decir, lo que decíamos antes, viricida, pero no solo muy viricida, sino rápidamente viricida para eliminar el virus del organismo del paciente, y a su vez es, por lo tanto, muy atractivo para eliminar la circulación del virus entre diferentes tipos de personas. Miráis aquí a partir del momento basal, día 3, día 5, día 10, como tanto en el análisis de intención de tratamiento, la positividad del virus, la efectividad del virus en diferentes muestras respiratorias cae mucho mayor y más rápidamente con molnupiravir, con el estándar de tratamiento. Ha llegado también, publicado hace un par de meses, los estudios de nirmatrelvir, del Paxlovid, realmente pues también enormemente efectivos, como os mostraba en la tabla y en el gráfico. Bueno, el problema quizás aquí es la enorme cantidad de interacciones farmacológicas que tiene este fármaco de primero, segundo y tercer escalón. Hay varias, casi 4 tablas con diferentes grados de interacciones, mayores, menores, y algunas que prácticamente prohíben el uso del fármaco o hay que mirárselo con mucho cuidado. Como veis, estas tablas deberíamos tenerlas accesibles en apps, en sistemas de apoyo para evitar errores en la prescripción electrónica, alarmas que nos sitúen sobre la bondad del fármaco en este tipo de perfil de seguridad, y desde luego esto pues en atención primaria se me antoja que es una exigencia mayor a la situación que habitualmente ya tenéis. Por eso, digamos, los que se dedican a este tipo de diseño de fármacos y de guías y de recomendaciones, pues van hablando de las ventajas y desventajas pues, de cada uno, del nirmatrelvir, del monoclonal sotrovimab, de remdesivir o molnupiravir, y yo, pues bueno, me he hecho también mi composición porque la necesito hacer ahora que tengo que detectar los pacientes que se pueden beneficiar de esta estrategia de tratamiento antiviral anticipado, y en colaboración pues, con el servicio de urgencias, con otros especialistas del hospital, con atención primaria, pues hemos de crear esos circuitos que nosotros lo hemos hecho a través de los equipos PROA, a través de los hospitales de día de PROA COVID, para poder, digamos, dirigir a los pacientes hacia un tratamiento u otro, siempre en tiempo y forma adecuado. Fijaros que algunos tienen el problema, como puede ser el remdesivir, de la insuficiencia renal de algunos pacientes, el nirmatrelvir va a ser el problema de las interacciones farmacológicas, molnupiravir es un fármaco muchísimo más seguro, pese a cierto cuestionamiento o menor aparente eficacia clínica, pero una alta eficacia como antiviral, y quizás pues a mirarlo en no administrarlo en mujeres embarazadas o que podrían quedar embarazadas. Las agencias reguladoras, el Ministerio durante diciembre, enero, febrero nos va indicando cuáles son los pacientes que Juan ha matizado perfectamente, pacientes de alto riesgo, cuáles son las priorizaciones. Yo diría que al final aquí lo que manda es la edad, el tipo o características del paciente, si está vacunado o no y su serostatus, y cómo no la variante circulante. Incluso no es lo mismo la Omicron BA1 que la BA2, que puede incluso influir mucho en el tipo de monoclonal a elegir. Esta es la nueva actualización que nos hace el Ministerio. A algunos nos ha parecido un poco confusa o muy derivativa el algoritmo de decisión. Esto ya es para la llegada ahora en abril de los antivirales orales, en concreto del que se han comprado y nos incitan a prescribir, que es Paxlovid, pero ya digo que hay otras opciones que somos nosotros los que tenemos que estratificar para estos pacientes con COVID leve moderado, vacunados efectivos o no vacunados. Hay que el paso obligado de medir la tasa de anticuerpos, lo cual retrasa a veces la prescripción del fármaco, y bueno, pues decidir si hay interacción farmacológica o no con nirmatrelvir para dar este o otras opciones terapéuticas, siempre y cuando estemos en el tiempo adecuado para cada uno de ellos. En el documento del Ministerio tenéis los fármacos autorizados y aquellos no autorizados, como molnupiravir, pero que tienen recomendación de uso del Comité de Medicamentos de Uso Humano, y podéis acceder a ello y obtener la información que el grupo de expertos pues, ha brindado tener en cuenta para al menos saber manejarnos con estos fármacos. Y ya para ir acabando, este es un poco mi posicionamiento, es decir, te tienes que mojar, Miguel, tienes que decirnos, responder, como decía Rafa, las preguntas que te he hecho. Bueno,
Yo creo, y esto es una manera, si queréis, de priorizar, y un poco también mezclando los circuitos y los niveles y los estamentos de actuación asistencial, yo creo que un fármaco como Nirmatrelvir potenciado con ritonavir, que se ha de administrar 2 veces al día, con 3 pastillas cada 12 horas, si no hay alteración de función renal, 5 días, vía oral, sería un fármaco para administrar siempre y cuando estemos antes de los 5 días de síntomas, un fármaco para administrar, por lo tanto, muy precozmente, y que no hayan medicaciones de alto riesgo de interacción farmacológica, al menos eso, y sabérselas o tener algunas alertas informáticas que te ayuden a decidir con seguridad la prescripción. Si no, pues una opción, al menos en el Hospital de Jacobi, si lo tenemos circuiteado y montado en nuestro hospital desde el servicio de urgencias, o incluso si nos podéis enviar los pacientes rápidamente desde atención primaria, pacientes con menos de 5, pero incluso es otro bimal, se puede hablar de 7 y hasta 10 días lo hemos dado. Este sería activo en la variante Omicron, en la B1, porque ahí era donde el Casiri no era efectivo y realmente por mucho Casiri que se compró, pues no lo hemos podido casi ni utilizar, pero ojo que la B2 podría poner en cierta tela de juicio la efectividad completa de este monoclonal. Y estamos esperando otros que puedan solventar el problema de la Omicron BA2. Bueno, prácticamente si el paciente tiene riesgo de interacción farmacológica con el anterior, con Nirmatrelvir, pues esta es una opción, siempre y cuando, digo, haya una accesibilidad y logística a través de hospital de día, o incluso de UHDs, o lo que hemos montado nosotros, que es un circuito dentro de la propia planta COVID, una habitación con unos sillones para hacer un hospital de día COVID. El Remdesivir lo podríamos administrar, en base al estudio PINE-3, menos de 7 días, 3 dosis, 3 administraciones, en días 1, 2 y 3, a las dosis habituales, 200 el primer día, 100 los días 2 y 3, y bueno, lo mismo, tendríamos que tener accesibilidad, logística y disponibilidad para hacerlo. Hay veces que la relación buena, cordial con urgencia hace que incluso la primera dosis se pudiera administrar allí y ganar tiempo y rápido. Y de verdad creo que Molnupiravir es un buen fármaco, que si no hemos podido hacer la estrategia de los anteriores en este momento, son 800 miligramos cada 12 horas, 5 días, también con 5 días máximo de síntomas, en una situación muy precoz, cuando los anteriores nos han dado problemas de accesibilidad, de tolerancia, de riesgo de interacciones. En fin, si no tenemos otras opciones disponibles, si no hay riesgo o posibilidad de embarazo, este es un fármaco a tener muy en cuenta también, porque la disfunción de órganos hepática o renal juega, digamos, en menos, tiene menor peso o influencia que puede tener con los otros fármacos, en concreto con Nirmatrelvir. Sin embargo, pues quedan aún muchos agujeros, gaps por estudiar y solucionar, porque todos estos fármacos tampoco se han estudiado en pacientes, digamos, en embarazadas, en todo tipo de inmunosuprimidos, en pacientes muy ancianos. Es decir, se salen muchos de nuestros pacientes de vida real de los ensayos clínicos. ¿Qué pasaría en pacientes que tienen más de 5 días de evolución de la enfermedad? ¿Cuánto influye el serostatus, el grado de sintomatología del paciente? Todo esto hoy por hoy aún quedan muchas preguntas por responder, como os decía, y a lo mejor no os he podido responder a todas o a las que el propio Rafa me haya ejecutado, pero bueno, para eso tendremos ahora un momento, digamos, de interacción y de debate entre todos. Y concluyo con esto. Como decía también Manuel, para mí es muy difícil responder las preguntas. Él ha dado una respuesta muy inteligente a muchas de ellas, o al menos una reflexión muy sabia, pero yo me quedo con esto, que hacer predicciones hoy por hoy es muy difícil, sobre todo si son acerca del futuro y en una época de tantas y constantes incertidumbres. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, ya se emergen, y me quedo aquí al turno de preguntas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Creo que has hecho un repaso exhaustivo para actualizarnos a todos los conocimientos y has hablado de medicina personalizada, de la importancia de la precocidad, de empoderar e informar al paciente con algún ejemplo que se utiliza en otros países, de la necesidad de coordinación entre niveles por insistir en esa precocidad. Del funcionamiento de los fármacos, que va como en las redes, ¿no? Haciendo fakes, se cargan el virus con esas fakes que generan. Y bueno, la importancia al utilizar esos fármacos orales y bueno, otros que has mencionado también, el tema de las interacciones que tenemos que tener presentes y la actualidad de esos gaps. Y bueno, esos fármacos orales sí que han demostrado
la disminución de la hospitalización y de la mortalidad. Yo te quería preguntar, y vamos a pasar al turno de preguntas rápidas porque nos hemos salido de tiempo, el uso de estos fármacos orales solo en leve y moderado, porque has puesto un gráfico donde venía bien diferenciado que el grave va a otro formato y a otro circuito probablemente de decisión terapéutica. Sí, conviene poder estratificar los pacientes de entrada en el momento en que nos los encontramos, ya sea pues, en la consulta de atención primaria, en la puerta de urgencias. Hay que intentar ver con las herramientas clínicas y de exploración complementaria que tengas dónde está situado el paciente. Pero ya digo que esos datos, los ha expuesto también Juan, yo los he sintetizado muy rápidamente. La edad manda, la comorbilidad y número de comorbilidades, y si ya están descompensadas, pues aún más. Y además el problema del virus es que nos descompensa las comorbilidades de los pacientes mayores. De hecho, el problema ya no es tanto el virus, es que estos pacientes mayores, después cuando se cae el avión de 300, que decía creo que Manuel o Juan, pues es que claro, muchos de esos pacientes son mayores ancianos que lo que ha ocurrido es que se han descompensado. Que hay que ser además en planta muy internista, no es saber COVID, es saber medicina interna para tratar y equilibrar todas estas descompensaciones. Por supuesto, el estado vacunal y si es efectivo, y por último la variante, con eso tenemos que tomar decisiones. Pero la estratificación con la escala OMS o con el sentido clínico, lo que sea, es fundamental para que el paciente no vaya cambiando de leve a leve, moderado grave, grave, muy grave. Cuanto antes lo detectemos, esta estrategia prevención y de anticipación que hacemos con otros virus, con otros patógenos en los inmunosuprimidos, es aplicarlo a la población convencional para evitar que desde su domicilio la atención primaria siga progresando. Ahora, el volumen de pacientes puede hacer que esto a su vez colapse, digamos, la toma de decisiones de prescripción si esto no está muy bien organizado. No se trata de yo me pego el moco y compro no sé cuántas vacunas o cuánto molnupiravir o cuánto nirmatrelvir. Se trata de que para que tú puedas, ya que vas a regalar la medicación a la población, primero tienes que tener organizado cuáles van a ser los circuitos y explicado esto muy bien a atención primaria, en urgencias, a todos. Y nosotros tenemos que haber hablado entre nosotros, dentro de nuestros departamentos de salud, diferentes especialidades y servicios, para saber cómo vamos a hacer el circuito, con quiénes contamos, con qué elementos contamos, con qué herramientas informáticas. No sé, yo de verdad, cuando hablábamos de esto, me quedaba apabullado de cómo vosotros, para mí era un desafío, vamos, es muy valiente estar en el consultorio de atención primaria, te venga un paciente, tengas que estratificarlo y tengas que tomar la decisión. De hecho, nosotros estamos recibiendo interconsultas de compañeros de atención primaria preguntando sobre interacciones y cosas de pacientes que les han consultado. Pero claro, todo esto además hay que hacerlo rápido, antes de 5 días. O sea que es un verdadero desafío y no sé si las autoridades sanitarias se están dando cuenta que aquí hay que invertir en este mundo pre-COVID, hay que invertir recursos. Esto no se, lo ha dicho muy bien Manuel, no se puede olvidar, está muy trivializado, es una frivolidad decir que la palabra gripalizar y similar. Ahora donde hay que invertir, me ha encantado, es en la tecla de vulnerables, ahí tiene que invertir usted. Muy bien. Pues si queréis vamos a hacer rápidamente 3 preguntas, por favor, brevedad, porque vamos fuera de tiempo. Y nos preguntan, creo que esta será para Miguel, sobre una publicación reciente o probablemente ha salido hoy en medios de prensa, la resistencia a los antibióticos en los pacientes post-COVID, por insistir en la precocidad y en actuar con estos pacientes con todo lo que dispongamos. Es cierto que sí que se ve un aumento de resistencia a los antibióticos en todos los pacientes post-COVID, ¿no? Bueno, en general no ha habido un uso optimizado y racional de antibióticos, lo cual puede estar justificado en la primera, segunda parte de la tercera ola, pero no después. Mucha ceftriaxona, mucha citromicina innecesarias y otros antibióticos también en la UCI. Se ha levantado, digamos, la veda, no se ha podido hacer pues eso, actuación en equipo proa o vigilancia y optimización de los antimicrobianos y ahora estamos asistiendo
a lo que ya era de por sí otra pandemia, que era la pandemia de las resistencias y multiresistencias. No solamente se han generado algunas infecciones o posinfecciones bacterianas, muchas de ellas son por patógenos resistentes, más en el hospital, quizás menos por suerte en la comunidad, y luego incluso ha habido casos ya en pacientes más críticos de coinfección fúngica por hongos, también con su virulencia y su resistencia. Por lo tanto, sí, la aparición de resistencias ha sido un efecto de la pandemia COVID. Muy bien. Nos preguntan, gracias Miguel, nos preguntan también sobre los estudios hechos con los fármacos orales, si se basan sobre pacientes vacunados o no vacunados y cómo afectaría esto a la toma de decisiones o a lo que estamos viviendo. ¿Alguien se atreve a contestar? Si quieres voy yo por no quemar a Miguel. Sí, te lo agradezco. A ver, lo mismo que dije respecto a los factores de riesgo, las escalas pronósticas que se desarrollaron en pacientes no vacunados, lo mismo ha pasado con los antivirales. Y los antivirales, los ensayos clínicos recogen pacientes no vacunados. Sin embargo, ya están saliendo datos en vida real, como el estudio de la Clínica Mayo que he presentado, ¿no? Que eran pacientes vacunados y donde se veía ya una eficacia sobre pacientes vacunados con NNT, acordaros, de 4, con un mass score de 4. También, por ejemplo, en el estudio de Paxlovid, en el New England, si uno se va a tablas complementarias, hay una gráfica ahí donde habla de seropositivos y seronegativos para el coronavirus, y el efecto en positivo se ve también en seropositivos. Es verdad que el riesgo relativo, además, es exactamente igual en función del seroestatus. No el absoluto, porque el número de eventos es menor y el número absoluto es mayor en los seronegativos que en los seropositivos, pero sí se ve un efecto positivo del tratamiento, incluso en seropositivos, y ya te digo, con el mismo riesgo relativo. Luego, cada vez surgen más y más datos en vida real. Yo creo que ya tenemos también datos de eficacia de molnupiravir. Por ejemplo, ahora en el ECMI se han presentado, ¿no? Un estudio también en pacientes inmunodeprimidos donde se ve la eficacia, ¿no? de molnupiravir frente al tratamiento estándar, o de ezetimibe. En la experiencia clínica también vemos efecto positivo. Por tanto, creo que independientemente de los ensayos clínicos, los estudios ya están surgiendo estudios y la vida real que vemos esa eficacia también en personas vacunadas, y la clave es seleccionar bien esas personas, como hemos dicho, en función de la edad y de la comorbilidad. Y yo, si me permites un mínimo comentario, me ha encantado la presentación de Miguel y cómo ordenaba en función de las características del paciente los tratamientos, pero yo también creo que hay que incluir ahí otro aspecto, y es el entorno asistencial. En esa clasificación que hacías de Paxlovid, Sotrovimab, Remdesivir, Molnupiravir, claro, si uno está en el ámbito de atención primaria, no va a tener disponibilidad de Sotrovimab o Remdesivir, y eso implicaría crear un circuito de derivación al hospital. Quizá incluso habría que plantearse si un paciente no tiene posibilidad por insuficiencia renal, hepática o interacciones de recibir Paxlovid, pues recibir Molnupiravir, si mi escenario clínico es atención primaria. No es lo mismo en una urgencia hospitalaria, en el hospital, donde tengo todo, como creo que no es lo mismo si ingreso al paciente, si estoy en urgencias e ingreso al paciente o le mando a casa. Puedo ingresar a un paciente con enfermedad leve o moderada en el hospital por cualquier otra circunstancia distinta al COVID, le quiero poner tratamiento para esa enfermedad leve o moderada, pero tengo una vía. Probablemente ese paciente sería mejor ir a formulación ISIV y quedarme el vía oral para el paciente que desde urgencias mando a casa. Por tanto, creo que también el escenario clínico es importante para tomar decisiones de cuál tratar en una situación de eficacia compartida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En eso, Juan, el código genético tiene menos valor que el código postal. Sí. Bueno, hay una cosa muy importante, Manuel, y es buscar la equidad. No puede ser que los pacientes vayan a una consulta de atención primaria, el mismo paciente vaya a otra consulta de atención primaria y en una se le ofrezca tratamiento y en otra no, ¿no? El código postal no debería influir. Muy bien. Bueno, pues esa pregunta iba a surgir ahora, o sea que la habéis comentado sobre las 17, al menos 17 modos de organizar todos estos circuitos que va a haber, aunque dentro de cada comunidad obviamente va a cambiar entre departamentos. Seguro que eso está ahí. Sobre una última pregunta, Manuel, y hacemos un breve resumen. Tema de COVID persistencia como nuevo crónico
y si con las variantes de Omicron se aprecia menos COVID persistente que en las variantes iniciales. Yo no sé vosotros, pero yo no doy abasto a leer todos los estudios que se publican. De hecho, el COVID persistente en este momento, yo no soy un experto en COVID persistente, considero que la mutabilidad del virus está clarísimo que es un virus inteligente que quiere permanecer entre nosotros y convertirse en uno de esos que previsiblemente lleva habituales, sí. Y realmente yo creo que es pronto para evaluar eso, ¿no? No sé si vosotros conocéis algún estudio, yo a día de hoy no. Yo creo que una cuestión que está surgiendo últimamente, y seguro que Miguel la conoce mejor que yo y puede aconsejar mejor que yo, son esos pacientes inmunodeprimidos que mantienen PCR persistentes mente positivas durante mucho tiempo, y en algunos de ellos el hematólogo, el oncólogo no se atreve a iniciar tratamiento específico porque el paciente persiste con esas PCRs, ¿no? Y eso sí puede ser trascendente, porque estamos evitando que un paciente de alto riesgo reciba el tratamiento para su enfermedad y no tenemos una solución adecuada para este tipo de pacientes, ¿no? A lo mejor Miguel me puede orientar más sobre cómo organizar estos tratamientos, pero acudimos a monoclonales, acudimos a ciclos de Remdesivir, quizá esa potencia tan importante que demuestra el molnupiravir en cuanto a inhibir la replicación viral también sería una oportunidad en este perfil de pacientes, pero vamos, yo no tengo claro realmente cómo hacer, estratificar esto, organizar estos tratamientos para estos pacientes. No sé si Miguel nos puede aclarar alguna cosa. Sí, bueno, vamos acabando, Miguel, la opinión y cerraremos. Nosotros lo hemos visto en pacientes solo inmunosuprimidos convencionales en nuestra corte de pacientes con inmunodeficiencia primaria y inmunodeficiencias congénitas y bueno, realmente se produce esto, igual que los pacientes con anti-CD20, con rituximab, van habiendo varias ondas clínicas reiterativas, ¿no? Persistente o insistente, ¿no? Y además hemos comprobado por secuenciación cómo el virus va haciendo mutaciones que va acumulando, incluso que se cambia a sí mismo, muta, y del virus original que tenía el paciente en el mes de septiembre al que tiene en febrero del año siguiente ha cambiado. ¿Qué hemos hecho? Pues combinaciones de tratamiento antiviral con lo que había en cada momento. Cuando había solo plasma de donante convaleciente, plasma de donante con Remdesivir, varias tandas, y ahora actualmente en época de monoclonales ya podemos ir haciendo combinaciones y me parece muy interesante que a lo mejor podamos utilizar lo que estás mentando, Juan, que es combinación de determinados monoclonales con molnupiravir por la enorme tasa, digamos, de erradicación o de descenso y control de la carga viral. Todo esto lo tenemos que investigar y está, digamos, por escribir. Muy bien. Bueno, pues vamos a resumir conclusiones. Hemos dejado 20 minutos más. Tenemos acceso a un par de fármacos orales, molnupiravir y nirmatrelvir, asociado a ritonavir. Hemos hablado sobre todo de la parte de la detección precoz, de la importancia del acceso a los fármacos con los circuitos adecuados asistenciales y de la importancia de la comunicación. Y ahora os pido a cada uno una frase resumen, Manuel, Juan y Miguel, y nos despedimos. Por este orden, Manuel. Pues yo, vamos, apasionado de primaria, creo que es un gran momento para fijar cosas que se han hecho. Creo que hace falta trabajar mucho. Según ponía Miguel, los efectos secundarios, se me venía a la cabeza, si no tenemos registrados los antivirales de la VIH, ¿dónde está el Liverpool de estos, ¿no? De la guía Liverpool. Yo creo que nos queda mucho trabajo por recorrer. Creo que es una cosa que la evidencia va a demostrar que tiene su hueco, y tiene su hueco si se hace rápido y de forma eficaz. Perfecto. Están ahí. Perfecto, gracias, Manuel. Juan. Yo os diría de forma muy esquemática que es fundamental usar los tratamientos antivirales disponibles para evitar la progresión de los pacientes más vulnerables, de edad avanzada, inmunodeprimidos y acúmulo de comorbilidades. Perfecto, muchas gracias. Miguel, y cerramos.
Pues lo que ha comentado antes Manuel en una de sus diapositivas, el virus no sabe y no respeta ni los boes ni los dogs. Por lo tanto, yo diría, señores políticos, dejen hacernos a nosotros mismos nuestro trabajo para poder atender mejor a nuestros ciudadanos. Déjennos que hablemos entre nosotros y dejen que nos organicemos y, por favor, dennos a nosotros también capacidad de decisión en el día a día. Y, por supuesto, esto nos ha acabado, dennos medios, recursos humanos y materiales y tiempo. Perfecto, sobre todo la parte del tiempo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestras ponencias. Yo creo que ha sido muy productiva la tarde. Gracias a todos por la asistencia y agradecer a Semergen la posibilidad de estos Semergen en vivo y agradecer a MSD su colaboración no condicionada. Espero que hayan aprendido y hayamos actualizado el papel de los antivirales orales en el tratamiento precoz de COVID, que era el objetivo del Semergen en vivo. Y nada, muy buenas tardes y hasta pronto.